Damos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Estamos agradecidos con Dios de estar una vez más pudiendo llevar la palabra del Señor. Es algo lindo, algo maravilloso, que Dios nos ha dado la oportunidad de ser portadores de buenas noticias, de buenas nuevas de salvación para todo aquel hambriento y sediento, que tiene sed de justicia, a todas aquellas almas necesitadas. Dios nos ha dado la oportunidad de poder llevar una palabra de vida, y hoy no es la excepción, amados hermanos. Yo sé que sin duda Dios tiene algo lindo para su vida. Dios va a hablar, como decía mi hermano Ernesto. Yo le pido, por favor, comparta esta predicación. No lo haga por los hombres, hágalo por aquellas almas que como yo y como usted un día están necesitando, y va a ser de bendición para ellos poder escuchar una palabra de parte de Dios y no de hombre. Amén, hermanos. Me gustaría honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias en oración y poniendo en las manos del Señor esta predicación. Padre y buen Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad, Padre Celestial, de estar en este lugar con mis hermanos, Señor, pudiendo llevar, Dios amado, esta palabra, Señor, esta meditación de la palabra, Dios amado. Te pido, Señor amado, que uses mi vida, Señor, que uses, Señor amado, este vaso de barro, Señor amado, que pases ese carbón encendido, Señor, en mis labios, que yo pueda predicar tu palabra, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando, Señor, bendito Dios, esta predicación puedan ser bendecidos, que todos los amigos, Señor, que escuchen esta palabra, Señor, puedan ser tocados, Señor. No es palabra de ningún hombre, Señor, es tu palabra, Señor, la cual dice, Dios amado, que permanece para siempre, Señor. Las palabras de hombre perecen, pero tu palabra, oh Dios del cielo, permanece para siempre. Por favor, Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que toques cada vida, que toques cada corazón, en el nombre maravilloso de Jesús, y que nos ayudes, Espíritu Santo, a predicar esta bendita palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor amado. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amados hermanos, me gustaría empezar a predicar la palabra del Señor, y para ello yo voy a leer el Evangelio según San Juan en su capítulo 1 y versículo 1. Gloria al nombre de Jesús. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Qué poderosa palabra, amados hermanos, la que acabamos de leer. Sin duda alguna es una palabra que en algún momento que nosotros la hemos leído, la hemos escuchado, quizá en una predicación. Quizá usted cuando empezó, ¿verdad?, a leer los evangelios, se topó con el evangelio según San Juan, un evangelio muy diferente a los otros tres, un evangelio que fue escrito de una manera muy explícita. Expuso la vida de Jesús como hijo de Dios. Quizá Mateo la escribió como el rey que había de venir. Marcos escribió la vida de Jesús como la del siervo que iba a sufrir, ¿verdad?, como ese cordero que iba a ser llevado al matadero. Y Lucas la escribe como el hombre perfecto, ¿verdad?, el cual no había venido a la tierra, pero que vino, que se llama Jesús. Pero Juan, él lo pone como en verdad es el Hijo de Dios, y concuerda con los demás porque él es rey según Mateo, porque él sufrió según Marcos, y según Lucas, ¿verdad?, él es santo. Y todo eso lo vemos reunido en el Evangelio de Juan como el Hijo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amados hermanos, es muy lindo empezar a leer este Evangelio y toparnos con los versículos que acabamos de leer, y nos muestran y nos dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amados hermanos, sin duda alguna hay un Dios todopoderoso en el cielo. Aleluya, que aunque usted, amigo, no lo quiera creer, hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. En Romanos, en el capítulo 1, el versículo 19 en adelante, la palabra del Señor empieza a decir:
gloria al nombre de Jesús, que lo que de Dios nosotros conocemos es lo que Él nos reveló. Y que lo que conocemos de Dios, ¿verdad? Su eterno poder y deidad, Él lo hace claramente visible. ¿Qué quiere decir esa palabra? Podemos ver la verdad del Dios que está en el cielo a través de las cosas creadas. Lo invisible, su eterno poder y deidad, lo entendemos a través de las cosas creadas. Eso dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Si usted lo quiere buscar en su casa, amigo y hermano que me escucha. Bendito es el nombre de Jesús. Amado hermano y amigo, si esos versículos que yo le acabo de recitar no estuviesen en la Biblia, nosotros tenemos inteligencia y podríamos ver lo que nos rodea, lo que está a nuestro alrededor. Podríamos ver cuánta vegetación, cuántos árboles. Mayormente en este país sucede un fenómeno muy lindo que Dios lo ha creado, donde los árboles botan todas las hojas, se quedan como sin vida prácticamente en el otoño. Pero qué poderoso es Dios, que cuando viene la primavera empiezan a florear. Todos los árboles empiezan a ponerse frondosos, empiezan a ponerse verdes. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta que hay un Dios detrás de todas estas cosas. Nosotros podemos ver los animales, desde la bestia que está en el campo hasta el insecto más pequeño. Podemos darnos cuenta del poder de Dios para crear cada uno de esos seres y cada una de esas especies. Todos los peces en la mar, seres innumerables en la mar, seres innumerables en los cielos, esas aves hermosas con grandes plumas, aves que vuelan a velocidades extraordinarias, que habitan en lo más alto en la peña, como lo es el águila, amados hermanos. Esas bestias feroces como el oso, el león, el tigre, cuánto animal hermoso, los elefantes, la jirafa, cuánta creación preciosa. Podemos ir a lo más pequeño también y poder ver la gloria de Dios. En los insectos podemos darnos cuenta. Hay insectos verdaderamente que son asombrosos. Imagínese usted cómo es la mariposa. Primero es un gusano y ella solita forma su capullo, se envuelve en eso y después se convierte en una mariposa. Gloria al nombre de Jesús. Usted puede darse cuenta en todas esas cosas el poder de Dios. Y como le dije, aunque esos versículos que yo le acabo de recitar, que lo que de Dios conocemos es porque Él nos lo dio a entender, es porque Él nos lo mostró. Gloria a su nombre. Aunque nosotros no tuviéramos esos versículos en la Biblia, somos inteligentes, amados hermanos, y podemos darnos cuenta del poder de este Dios, y que verdaderamente no somos producto de una explosión. Gloria al nombre de Jesús. Y si así fue una explosión, yo estoy seguro que fue cuando Dios empezó a dar esa palabra poderosa. Sucedió una explosión gloriosa y Él empezó a crear, pero fue Dios el que creó. Bendito es el nombre de Jesús. Qué poderoso es esto, amados hermanos. Miren qué lindo es el Señor, cómo Él ha creado todo eso, ¿verdad? Con el poder de su palabra. Pero hay algo lindo, que es usted y que soy yo, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Este Dios a usted, amigo, lo ha creado con una inteligencia tan grande para que usted pueda comprender estas cosas. Estas palabras que yo le estoy dando no son palabras persuasivas, no son palabras de engaño, no son palabras que estamos falsificando como hacen los que quieren hacer ganancias deshonestas. No, amigos, nosotros estamos predicando con todo el corazón, con toda sinceridad, hablando de que hay un Dios en el cielo, de que hay un creador de los cielos y la tierra, que no se quedó sin testimonio. Dice la palabra del Señor que Él es el que hace llover, que Él es el que hace germinar la tierra. La tierra produce plantas, la tierra produce todo el fruto de ella. Nos alegra el corazón, dice la palabra, con todo lo que la tierra produce, todo lo que el Señor nos da. Dios no se quedó sin testimonio, amigo. Si usted dice Dios no existe, usted está equivocado, amigo mío. Vea todo lo que está a su alrededor. Vea cómo el Señor manda la lluvia a su tiempo. Vea cómo el Señor sostiene todas las cosas hasta hoy en día. El sol no se mueve de su lugar, la luna no se mueve de su lugar, la tierra gira en ella misma, la tierra gira alrededor del sol. Vea la gloria de Dios en todas estas cosas. Vea lo que ha hecho el Dios del cielo y de la tierra. Un Dios real, un Dios que existe, un Dios que no miente. Él es verdadero, Él es poderoso y Él vive y permanece. Él es alguien real.
Gloria al nombre de Jesús. Amados hermanos, si nosotros estuviésemos falsificando esta palabra, si yo quisiera hacer una ganancia deshonesta a través de la predicación, amados hermanos, yo sería el más vil de los hombres. ¿Por qué? Porque no entiendo las maravillas que estoy hablando, pero sí las entiendo, gloria al nombre de Jesús. Sí entiendo hasta donde el Señor me ha permitido entender que Él es real, que Dios es real. Yo he podido sentir su Espíritu Santo. Yo he podido conocer a Dios. Dios es real. Quizá mis ojos no le han visto como Él es, pero he podido tener experiencia donde Él me consuela como un padre a un hijo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros, verdad, nos hemos sentido mal, nos hemos sentido fatal? Problemas familiares, enfermedades, y hemos podido sentir una caricia del Dios vivo. Todos los hijos de Dios podemos testificar que esto es verdadero. Por eso confiamos en este Dios. Por eso creemos que hay un creador de todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Pero los versículos que acabamos de leer, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan capítulo 1 y versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. Amados hermanos, dice este versículo de una manera para que usted pueda entenderlo. Yo también lo he hecho así para mi manera, para entenderlo mejor, para saborear esta palabra. La palabra de Dios era en el principio, y el Verbo era con Dios. La palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dice el 2, este era el principio con Dios. Amados hermanos, sin duda alguna hemos entendido que hay un Dios todopoderoso, pero estos versículos nos están hablando del Verbo, de la palabra de Dios, que estaba con Dios y que también era Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Dice, bendito es el nombre de Jesús. El 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne. Gloria al nombre de Jesús. Escuche esto, hermano. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba Jesús. Esa palabra, ese Verbo con Dios, y en el principio con Dios, es Jesús. Dice el 14, y aquel Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Jesús, aquel varón que usted lo ha visto clavado en una cruz. Usted ha podido ver estatuas que ha hecho la religión, donde ponen a un hombre, oh aleluya, que simboliza aquel Jesús que vino. Pero ese no es el Jesús que yo te estoy predicando. Verdaderamente Él murió en una cruz, pero ya no está en una cruz. Dice la palabra del Señor que de esa cruz, cuando Él murió, lo sepultaron, pero al tercer día Él resucitó. Él es Jesús. Ese es el Jesús que estamos hablando. No es un Jesús muerto, no es un Jesús que no tiene poder, es un Jesús vivo, el Verbo hecho carne. Gloria al nombre de Jesús. Amados hermanos, si nosotros predicamos con esta locura y con este amor a la palabra del Señor, es porque Jesús es real. Es porque aquel Verbo que estaba en el principio con Dios, oh aleluya, vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Puede imaginarse aquel Jesús que vino hace más de 2000 años. Hoy en día seguimos hablando de Jesús, seguimos predicando de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Seguimos hablando de Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios, y Él es real y Él es verdadero, amados hermanos. Este Verbo se hizo carne. Este Verbo, esta palabra de Dios, estuvo caminando en las calles de Jerusalén, en las calles de Judea. Amados hermanos, el país de Israel existe hasta el día de hoy, y usted lo conoce. Usted puede viajar a Israel, conocer este país del cual nos habla este bendito libro, y en esas calles quizás ahora han sido remodeladas, cambiadas, pero en esas calles anduvo el Verbo hecho carne. Anduvo Jesús caminando. Amado hermano, yo no sé si usted ha entendido lo que yo he querido decirle. Esa parte preciosa que estaba con Dios, Jesús, con Dios. Hablamos al principio de este Dios, creador de todas las cosas.
con su palabra creó todas las cosas. En el primer día Él dijo: sea la luz, y fue la luz. En el segundo día Él separó las aguas de las aguas. En el tercer día dice la palabra del Señor que Él dio la palabra para que la tierra produciera plantas, y toda planta diera frutos según su especie. Gloria al nombre de Jesús. En el cuarto día, esto me asombra, amados hermanos, Él creó el sol, la luna y las estrellas. Puede imaginarse, el cuarto día, ni siquiera lo puso en el primero como para que fuese algo de lo cual asombrarnos. Fue en el cuarto día donde Dios dio una palabra y fue creado el sol, un gigante, amados hermanos, lleno de fuego. Fue creada la luna, y hay soles mucho más grandes que el nuestro. Hay galaxias enteras llenas de estrellas mucho más grandes que el sol de nosotros. Y todo eso el Dios de los cielos lo creó con una sola palabra, con la palabra de su poder que Él desató, amados hermanos, que Él soltó esa palabra. Creó todas esas estrellas que usted puede verlas en la noche. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan tu gloria, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declaran sabiduría, con gran sabiduría. Cada anochecer, cada atardecer, cada amanecer nos hablan de que hay un Dios en el cielo todopoderoso, y ese Dios envió a Jesús, su Hijo. Y ese Jesús anduvo en las calles de Jerusalén, anduvo en un cuerpo como el nuestro, un cuerpo que se cansaba, un cuerpo que sentía el dolor, que sentía la tristeza. El Hijo de Dios tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío para venir a la tierra con una misión especial. Vino Jesús, caminó en las calles de Jerusalén, de Samaria, de Judea, anduvo sanando todos los enfermos. Dice la palabra del Señor que le traían a Él al caer la tarde, le traían todos los enfermos, todos los atormentados por demonios, aquellas personas que tal vez no tenían cura, habían ido a los hospitales, no podían encontrar ellos una solución, como aquella mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Ella había gastado todo en médicos y nunca se pudo curar, pero con solo tocar el borde del manto de Jesús, ella quedó sana. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado. Gloria al nombre de Jesús, porque poder salió de mí. Jesús, y aunque andaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío, Él es Dios. Anduvo Dios caminando entre nosotros. Qué poderoso es esto. Qué maravilloso. El Dios del cielo entre nosotros. Leímos el versículo 2 que dice, el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Ese verbo anduvo caminando en esta tierra. Sí, amigo, en esta tierra corrompida, esta tierra que nosotros vemos llena de pecado y de maldad. Gloria al nombre de Jesús. Pero Él vino por amor y Él traía una misión. Le traían enfermos, Él los sanaba. Le llevaban muertos, Él los resucitaba. Nosotros, los evangelios solo nos relatan de 3 personas que resucitó. Amén. Pero no quiere decir que fueron solo 3. Fueron más. Juan, el mismo escritor que acabamos nosotros de leer, él dice al finalizar el libro que si se escribiesen todas las cosas que Jesús hizo, no caberían en aquellos libros de ese tiempo. No caberían en aquellos pergaminos que escribían. No caberían en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron muchos milagros, fueron muchos ciegos los que Él sanó, fueron muchos cojos los que Él levantó, fueron muchos enfermos, muchos endemoniados que Él liberó. Imagínense aquel hombre, aquel gadareno que era atormentado por una legión. Tenemos entendido que una legión son como 6,000 personas, hablando de un ejército terrenal. Eran una legión. Cuando Jesús le preguntó, dice que llegó un gadareno, y yo se lo relato para que usted entienda, amigos, si usted no ha escuchado esta palabra. Amado hermano, usted ya lo ha escuchado, y si no, léalo en su Biblia. Pero los amigos quizás no han escuchado que había un hombre que lo ataban con cadenas y la rompía. Lo ataban fuerte con cuerdas y la rompía. Estaba endemoniado, tenía una legión de demonios en su interior,
más de 6,000 demonios en un solo hombre. Cuando este Jesús cruza al otro lado del río, pone sus pies en la arena, sale corriendo, ese hombre llega a postrarse a los pies de Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Nosotros te conocemos quién tú eres, el Santo de Dios. Los demonios sabían quién andaba ahí. Quizá aquellos discípulos, aquellos 12 que andaban con él, no lo habían conocido todavía. No entendían que era Dios hecho carne. Pero los demonios sí conocían, porque lo habían visto antes de que ellos fueran destituidos del cielo, antes de que se rebelasen en contra de Dios. Habían visto a Jesús, porque Él es el principio. Lo habían visto lleno de gloria. Y aunque andaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío, ellos lo conocían, sabían quién era Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Cayó postrado a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Legión, le dijo. Ahí es donde nosotros sabemos que eran 6,000 demonios, los que tenía un solo hombre. Y le pidieron todavía permiso para irse a meter a un hato de cerdos, como 2,000 cerdos que había en aquel lugar. Salieron los demonios al instante, el hombre quedó libre. Dice la palabra del Señor, y no me lo estoy inventando, lo dice la Biblia, este libro sagrado, que salió aquella legión de demonios, se metió en un hato como de 2,000 cerdos, y esos cerdos salieron y se desbarrancaron en un despeñadero. Pero aquel hombre que los tenía quedó libre, quedó en su sano juicio y conoció también quién era Jesús, porque Jesús fue el único que pudo liberarlo. No fue el único, liberó a muchos, liberó a muchas personas. Hoy en día le llama esquizofrenia, amado hermano, pero son cosas que ellos no entienden. Y aunque nos digan locos, la Biblia lo dice, yo sé que es verdadero, eso es real. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, dice la palabra del Señor. Jesús apareció para deshacer las obras de Satanás. Jesús apareció para salvar al ser humano, para venirnos a dar esperanza. Aquel verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres, vino con una misión: rescatar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo un día éramos borrachos, éramos drogadictos, yo no sé, tal vez habían prostitutas, lesbianas, homosexuales. Cuántas personas depravadas que hacían lo malo, se complacían haciendo lo malo, eran felices supuestamente, pero lloraban cuando estaban a solas, cuando pasaba el efecto del alcohol, cuando pasaba el efecto de la droga, cuando ya no estaban con su amante. Lloraban, sentían un vacío, sentían algo que nadie podía llenar, y solo había alguien que podía llenar eso, y se llama Jesús. Y Jesús llenó eso en nuestras vidas. El verbo de Dios, el Dios del cielo, caminando entre los hombres, venía a salvarlos, venía a rescatarlos. A Jesús lo criticaron porque Él comía con pecadores, con publicanos. Lo señalaron, pero Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Están sanos, no necesitan. Yo vine por los que están enfermos, porque yo soy ese médico que les va a sanar las heridas del corazón. Querido amigo y hermano que nos escuchan, Jesús es real. Y Jesús vino con una misión importante. Jesús vino por amor. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía por qué venir a esta tierra. Él pudo haber destruido esta tierra, que es algo insignificante delante de Él, algo tan pequeño ante su gloria y poder. Él pudo haber deshecho todos aquellos hombres que se rebelaron en contra de Él y hacer una creación mejor. Pero no, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarte a ti y vino a salvarme a mí. Vino a limpiarnos de todos nuestros pecados. Vino a purificar nuestras vidas. Vino a darnos esperanza. No teníamos esperanza, pero apareció Jesús, el Hijo de Dios, el verbo de Dios hecho carne. Apareció, nos apareció en nuestra vida en un dado momento, en una necesidad. Apareció Jesús, se nos presentó Jesús tal cual es, un Dios de amor y de misericordia. Se nos presentó dándonos una oportunidad. Qué lindo es conocer a Jesús. Cuando conoces a Jesús, cuando tú abres tu corazón,
Tú puedes tener cuantos problemas, pero vienes a Jesús. Yo no te digo que se van a resolver todo, pero lo que sí te aseguro es que Jesús te va a dar paz en tu corazón para que puedas soportar toda prueba, para que puedas soportar toda debilidad en tu vida. Esta vida a veces es dura, esta vida se sufre, se llora, se muere un familiar, nosotros lloramos, nos pasan muchas tristezas en esta vida, pero de la mano de Jesús nosotros podemos caminar, podemos confiar en Él, porque Él no es cualquier hombre pecador. Dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero dice también: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Dios de Jacob. Bienaventurados aquellos que en Él ponen su confianza. Bienaventurados aquellos que confían en Él, que conocen, vienen a los pies de Jesús. Yo sé, amado hermano, y tengo entendido a través de la palabra que el regalo de creer en Dios es un don de Dios, algo maravilloso. Pero no sucedería si tú no doblegas tu corazón, si tú no te humillas. Dice también la palabra del Señor que un corazón constricto y humillado Él no lo rechaza. Si tú te humillas esta hora, amigo, yo no sé cuántas personas, yo espero que por lo menos hubieran unos 2, 3, 5 amigos que estuvieran escuchando esta palabra. No importa cuántas amistades estén ahí, cuántas personas no le han entregado su vida al Jesús que yo te predico. Entrégale tu vida, abre tu corazón, deja que Él trabaje en ti. Si tú dices: yo no siento nada, déjame decirte que te vas a quedar esperando a sentir. Esto es por fe. Esto no es ver para creer. Primero se cree en el Evangelio, porque es por fe. Y ya cuando nosotros creímos y empezamos a caminar, empezamos a ver que Dios es real. Empezamos a ver que Dios empieza a obrar. Cuando se te cierran las puertas de trabajo, viene Dios y te abre otra. Cuando estás triste, viene el Señor, te consuela, te quita todo el cansancio en una pequeña oración. Quedas tristezas. Cuando tú estás enfermo, no tienes quizá dinero ni para la renta, mucho menos para ir a gastar en un hospital. Doblas tus rodillas, clamas a Jesús. El Dios del cielo, este Dios que te he predicado, que creó todas las cosas, tiene suficiente poder para sanarte. No sé cuál sea tu enfermedad. Tal vez tienes alguna enfermedad en tu corazón, tal vez en tus riñones, qué sé yo, cuánta enfermedad a causa del pecado hay hoy en día. Pero este Jesús tiene poder y puede sanarte. Entrégale tu vida a Jesús. Reconócelo en tu vida. ¿Qué es entregarle mi vida a Jesús? Es conocer que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir para salvarte a ti, y que tú necesitas un Salvador. Tus obras de justicia no te pueden salvar. Si tú dices: yo soy bueno, yo no tomo, yo no fumo, yo no ando de mujeriego, le soy fiel a mi esposa. Si tú dices: yo soy una persona buena, por buenas obras no se va al cielo. Para que no nos gloriemos. Dice la Biblia: esto no es por obras. Esto no es por obra. Lo que tú hagas, gloria a Dios que lo hagas. Si tú le das comida al hambriento, gloria a Dios. Si tú vistes al que está desnudo, gloria a Dios. Gloria a Dios por esas obras. Hay que hacerlas como hijos de Dios. Como hijos de Dios, esas obras hay que hacerlas. Pero si tú no aceptas a Jesús y solo tienes esas obras, por muchas obras que tengas, no entras al cielo. ¿Por qué? Porque entonces tú entrarías diciendo: yo era una buena persona. Te vas a creer el champion. Y no es así. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe en que Jesús no tenía necesidad de venir al mundo a morir en una muerte tan dura. El Hijo de Dios, estando en la condición de hombre, semejante a los hombres, semejante a nosotros, con un cuerpo como nosotros, Él no estimó ser semejante a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó a sí mismo. Él no dijo: bueno, yo soy el verbo de Dios, yo no me voy a dejar matar, esta gente pecadora ni me va a recibir. Jesús no dijo eso. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta el punto que fue muerto en una muerte de cruz. Fue crucificado. El Hijo de Dios se despojó de todo. Se olvidó de su realeza en ese momento. Se olvidó de que Él es santo en ese momento y se entregó.
Se entregó, se despojó de todo, dice Filipenses. Se despojó de todo Jesús y se entregó a la muerte para pagar el precio del pecado. Aquel pecado que nos estaba cobrando a nosotros la vida. Aquel pecado del cual no podíamos ser libres. ¿Cuántos de nosotros quizá en otro tiempo consumimos drogas y en algún momento quisimos dejarlas? No podíamos. ¿Osará alguno decir, yo sí puedo? Como los que dicen, ¿verdad? Yo si quiero dejo de tomar, o si quiero dejo de fumar, eso no es problema para mí. Todo es tener control de ti mismo. ¿Quién dice? Si tú vuelves a caer, déjame decirte que tú sigues siendo esclavo del pecado. Y los esclavos no entran al reino de los cielos. Los hijos sí entran al reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer para ser hijo? Entregarnos a Jesús. Recibir el perdón de Jesús. Jesús, tú moriste por mí, tu sangre me perdonó, me limpió, ahora yo soy tu hijo. Lo que era en otro tiempo no me interesa, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo: ciertamente dejo atrás lo que ya quedó atrás y yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hoy en día están las puertas abiertas. Hoy en día Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Jesús te está esperando con los brazos tan abiertos, así como se los clavaron en ese madero. Así te está esperando. No importa quién tú seas, si has matado, si has robado. Dice la gente: ¿cómo Dios puede perdonar a un asesino? ¿Cómo Dios puede perdonar a un violador? La gente se cuestiona esto, pero delante de los ojos de Dios, si tú hablas mal de un hermano, ya eres un asesino. Así de santo es Dios. Para Dios no hay un pecado pequeño ni un pecado grande. Pecado es pecado, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva, el regalo de Dios, lo inmerecido para los seres humanos. Ese milagro tan lindo de Dios, darnos a Jesús. Mi hermano leía un versículo al principio y decía que Dios dio lo más precioso que Él tenía por nosotros. Lo más lindo que estaba en el reino de los cielos, Jesús. ¿Saben qué dice la Biblia? Allá en Colosenses capítulo 1 dice que en Jesús habita corporalmente toda la deidad. Todo ese Dios que yo les acabo de hablar, creador de todas las cosas, está en Jesús. Jesús dijo: yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Qué poderoso es Jesús. Y ese Jesús te amó tanto. Ese Jesús quiso venir a salvarte, quiso venir a darte vida, y tuvo que sufrir, tuvo que pagar un precio tan grande, tan doloroso. Dice la Biblia: ¿osará alguno morir por algún justo? Cuanto menos por un pecador. Por un pecador, ¿quién va a querer morir? Que a ti te digan: hey, mira, tú quieres salvar a ese hombre que está ahí, tienes que dar tu vida. Y tú lo miras y ves que es una persona que no vale la pena. Lo ves tirado ahí, mal vestido, lo ves drogado, borracho. Ves una prostituta, ves un homosexual, una lesbiana, que no lo estamos discriminando. Pero si no se arrepienten y no vuelven a la verdad de la Biblia, del Dios creador de todas las cosas, están condenados. Y les amamos, por eso les predicamos, para que se arrepientan, para que le entreguen. Jesús no quiere que tú seas un homosexual, algo que Él no te hizo. Jesús no quiere eso. Jesús no quiere que tú seas una prostituta, una mujer que anda vendiendo su cuerpo, o una lesbiana que anda en contra de la naturaleza que Dios te creó. Dios no quiere eso. Dios te creó como te creó y eres perfecto porque Dios te creó. No trates de cambiar la verdad de Dios. Pero aún si a ti te dijeran: tienes que morir por esa persona, ¿qué vas a hacer? Nosotros, amados hermanos, diríamos: no, mi vida está mejor que la de ese. Pero Jesús no pensó de esa manera como tú y yo quizá pensaríamos. Siendo Dios, no era un hombre pecador como nosotros, no era alguien como nosotros. El sacrificio de Jesús fue doloroso, pero lo más grande es que Él era Dios el que estaba muriendo ahí por hombres pecadores como tú y como yo. Pero Jesús no pensó como tú y como yo veríamos a las personas hoy. No, Jesús vino y dijo:
yo voy a pagar el precio por él. Yo voy a morir, pero que él se salve. Y como él es Dios, su sacrificio no solo quitó mi pecado, ni el de ti, hermano, ni el de mis hermanos que están aquí. Dice el apóstol Juan en la primera de sus cartas, dice que él es la propiciación, el método que Dios proveyó. Eso quiere decir propiciación, la propiciación de Dios por nuestros pecados, y no solo los nuestros, dice, sino los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Jesús no hace acepción de personas. Si es morenito, si es chinito, si es blanquito, si es hispano, sea lo que sea, alto, chaparrito, gordito, como sea, Jesús no hace excepción de personas. Lo que Él quiere es que todos vengan al conocimiento de la verdad, le conozcan que Él es el creador de todas las cosas y que Él dio su vida para salvarles y para que no sigan viviendo una vida esclavizada, una vida de esclavo, una vida que no pueden dejar la bebida, una vida que no pueden dejar el tabaco, la droga, la prostitución, el homosexualismo. No, Jesús dio su vida para que tú tengas una nueva vida. Dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué maravilloso, algo tan grande. Y amistades que nos están viendo quizás no pueden entender eso, porque ven las mismas personas que predican. Quizás muchos de nuestros amigos nos han visto predicar y nos ven igual. Quizás se recuerdan cuando en otro tiempo anduvimos complaciéndonos en el pecado y nos ven igual. Pero la Biblia me muestra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios, el que creó todas las cosas con su palabra, hace nuevas todas de aquí en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Qué maravilloso es este Cristo que yo te he predicado. Qué lindo es este Jesús. Qué maravilloso, qué lindo. Tuvo Jesús que morir, y una muerte difícil, dura. No me canso de recordar el sacrificio de Jesús, porque me motivan a amarlo mucho más. Me motivan a pensar más en Él. Abstenerme cuando quizá mi carne se revela y quiere pecar. Me recuerdo de Jesús. Me recuerdo de su sacrificio en la cruz. Me recuerdo lo que Él hizo. Jesús, el Hijo de Dios, muriendo en un madero. Jesús, el Hijo de Dios, siendo azotado con un látigo, su espalda siendo desgarrada. Aleluya. Su cabeza siendo triturada por esas espinas, siendo golpeada con una caña, abofeteada por soldados. Jesús, el Hijo de Dios, siendo clavado en un madero, en una cruz, siendo sus manos traspasadas con clavos, sus pies, todo esto Él tuvo que sufrir. Todo esto era la paga del pecado. Jesús estaba pagando lo que tú y yo teníamos que pagar. Tú y yo teníamos que estar como Barrabás, que se libró de estar en esa cruz. ¿Sabes quién era Barrabás? Barrabás era un homicida, alguien que había matado, que había robado. Habían 3 con Jesús, estaban 3 siendo crucificados, y esos 3 tenían que ser 3 ladrones. Pero ¿sabes qué? A Jesús le dieron el lugar de aquel homicida llamado Barrabás, de aquel ladrón llamado Barrabás. Y si tú quieres, ponle tu nombre en vez de Barrabás. Jesús estuvo muriendo ahí, en esa cruz. Jesús estuvo poniendo su vida por ti y por mí, pagando el precio. No se bajó, Él tenía el poder. Él tenía el poder. Cuando estaba en el Getsemaní, lo fueron a apresar, cuando lo fueron a agarrar, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote llamado Malco. Amados hermanos, Jesús vino en su amor y misericordia, le sanó la oreja a este siervo, el sumo sacerdote, y le dijo a Pedro: Pedro, no es así. ¿Tú crees que si yo no orara al Padre, el Padre no enviaría una hueste de ángeles a que me defendiesen? Claro que sí. Jesús con una sola palabra hubiese destruido no solo aquellos hombres que lo querían agarrar, el mundo entero, porque Él es Dios, poderoso Dios. Pero no, Él tuvo que someter esa gloria, esa divinidad. En cierta ocasión estaba Pedro, Jacobo y Juan
en el monte con el Señor orando. Y dice que mientras estaban orando, el cuerpo de Jesús y el rostro de Jesús se fue transfigurado. Sus vestiduras que él andaba empezaron a resplandecer. Su rostro empezó a resplandecer. Este Jesús que andaba en un cuerpo, sí, pero seguía siendo Dios. Ellos lo vieron hablando con Moisés y con Elías. Dos personas que habían hace mucho tiempo. Uno de ellos murió y Dios lo enterró, llamado Moisés. Y el otro, la palabra de Dios dice, y aunque suene locura, que un remolino y en un carro de fuego se lo llevó Dios vivo. Pero ¿saben qué? Moisés en sí no estaba muerto, dijo Jesús. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Los que están en Cristo están vivos. Los que están en Cristo estamos vivos, hermano. Bendito es el nombre de Jesús. Y esa gloria que vieron ellos cuando se transfiguró Jesús delante de Pedro, Juan y Jacobo, que vieron cómo se transformó esa gloria. Aquel hombre natural que ellos vieron, como verme tú a mí, un hombre normal, lo vieron resplandecer, porque Él era Dios. Lo vieron resplandecer. Esa gloria tuvo que sujetar Jesús dentro de Él, para que cuando lo estaban agarrando, lo estaban azotando, lo estaban clavando en el madero, no saliera esa divinidad. Él se hizo obediente hasta la muerte, hasta lo último Jesús. Cuando sus fuerzas ya no daban, cuando llegó al momento último, Él dijo: consumado es, terminé la obra, consumado es. Eso quiere decir consumado, se terminó la obra. ¿Cuál obra? Jesús no vino en vano. Jesús vino con un propósito. Jesús vino para darte salvación, para darte vida. Jesús vino para que no te condenes a causa del pecado. Jesús vino para que tú, el día que mueras, tengas esperanza de que no vas a ir a un lugar de tormento, sino que vas a tener una parte en el reino de los cielos al lado de Jesús y de sus ángeles. Jesús vino a darnos esa esperanza maravillosa. Una esperanza la cual no avergüenza. Una esperanza que todos aquellos que la hemos recibido, que hemos creído en esa esperanza, no seremos avergonzados. Gloria al poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es el Señor y qué lindo, qué precioso es Dios. Verdaderamente me he gozado compartiendo esta palabra, amado hermano. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios es tan bueno con cada uno de nosotros. Y quisiera Dios, en el corazón de Dios está que ninguno de los hombres se pierda. No importa quién tú seas, si tú eres católico, si tú eres adventista, no importa lo que tú digas. Tú puedes tener 1 y 1000 religiones. Tú puedes llevar una cruz aquí colgada y decir: no, yo soy cristiano, hasta darle un beso, tirarte el persinazo ahí. Tú puedes hacerlo. Puedes tener la religión que tú quieras. Puedes ser musulmán, puedes meditar, puedes hacer lo que tú quieras. Eso no te va a salvar. Y aunque digas: yo soy cristiano, cristiano a media, déjame decirlo, que solo con decirlo con tu boca no quiere decir que ya lo eres. Hay que vivir de la mano con Jesús. Si lo recibiste en tu corazón, Él está ahí. ¿Qué tienes que hacer? No entristecerlo. A donde vas, Él está ahí. Acuérdate, hermano, le recuerdo esto: cuando usted aceptó a Jesús, no lo aceptó en la iglesia y Jesús está solo en la iglesia. No, usted le dijo, el hermanito que oró ahí por usted, hicieron la oración de fe, le dijo: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, entra en mi corazón. Jesús está ahí en su corazón. ¿Cómo es posible? Por medio de su Espíritu Santo. Ahí está dentro de ti. Hermano, Jesús va contigo a donde quiera que tú vayas. Jesús oye lo que tú oyes. Jesús incluso sabe tus pensamientos, si son de bien o si son de mal. Él todo lo sabe, todo lo escudriña. Dijo el salmista: no está la palabra en mi boca, y tú ya sabes toda la expresión, oh Jehová. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé? Si subiere a lo más alto, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomara las alas del viento y volase hasta el extremo del alba, ahí tu espíritu me guiará y tu diestra me aseará, me rodeará. ¿A dónde nos esconderemos de este Dios tan grande?
Donde quiera que tú vayas, ahí va Jesús y Él todo lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos y amigos? Que espero en Dios ustedes acepten a Jesús en su corazón. Jesús entra a tu corazón y ahora vives con Él. Ahora ya no puedes seguir tomando porque Jesús lo sabe. Y si Él te ve en la vieja vida, Él se va a ir. Él no va a estar ahí consintiendo. Él no es un padre alcahueta, no. Él es alguien, un padre que es justo, que es recto en su palabra. Lo que Él dice así es. Y a veces duele, pero así es. Y le damos gloria, le damos honra, papá. Bendito es el nombre del Señor. Lo que a ti te va a salvar es esa relación preciosa. Después de que tú aceptaste a Jesús, vivir esa vida que Jesús quiere. Dios nos dio un manual. El ser humano dice, no tenemos un manual. No hay un manual para ser hijo, no hay un manual para ser padre. Claro que sí lo hay. Se llama Biblia, Santa Palabra de Dios. Si tú escudriñas esta palabra, es como un tesoro esta palabra que nos enseña todas las cosas. Hasta cuando estamos enfermos nos enseña. ¿Qué dice? Únjanlos con aceite, oren, la oración, ¿verdad? Con fe sanará al enfermo. Gloria a Dios. Cuando tú dices, no hay un libro para ser padre, aunque hoy en día han escrito un montón de libros, pero si ninguno de esos libros se basa en lo que dice la palabra del Señor, te van a hacer fracasar. Pero si tú agarras este manual, te va a decir, padres, no desesperéis a los hijos. Y ustedes, hijos, también sean sujetos, obedezcan a sus padres. La Biblia nos enseña cómo vivir en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde la gente dice, ya no hay quien busque a Dios, todos se han olvidado de Dios. No, mentira, Dios tiene un remanente, y ese remanente va a morar con Dios, porque Jesús viene a buscar su remanente. Ya ha dado tiempo de gracia, la palabra de gracia se ha predicado. Pareciera que en estos tiempos más que antes, porque antes se daba una palabra que exhortaba, que confrontaba, y ahora se les está hablando gracia, 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 gracia. Pero son los últimos días de esta gracia. Cuando Jesús venga, se cierre la puerta, sucederá como cuando en el tiempo de Noé se cerró la puerta del arca. Esa puerta no la cerró Noé, vino un ángel y la cerró. Los hombres, cuando empezaron a ver, nunca había llovido en la tierra. Ellos empezaron a ver que estaba lloviendo, que estaba cayendo agua del cielo, porque lo que sucedía antes es que un rocío salía de la tierra y refrescaba todas las plantas. Nunca había caído agua del cielo. Y Noé les dijo, va a llover, va a caer agua del cielo. Estás loco, le dijeron. ¿Cómo es posible? Como hoy en día nosotros estamos hablando, del cielo viene Jesús por su iglesia, y después que nos lleve va a caer, pero lo que va a caer es fuego. Esos son locos, dicen. Qué gente más ignorante. Así nos dicen, pero no nos avergonzamos. Unos versículos anteriores de Romanos 16, 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No nos avergonzamos. Hemos creído en el evangelio de Jesucristo y estamos firmes hasta el día de hoy por su misericordia, por la gracia del Señor, porque es el camino más lindo. Ni la droga, ni el sexo, ni el alcohol, nada nos pudo dar el placer que estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, tener paz con Dios. Estamos contentos de servirle a Dios, somos felices de ser hijos de Dios. No hay nada más lindo que ser hijos de Dios, no hay nada más hermoso que hablar de las maravillas de este gran Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Les amo con todo mi corazón. Yo espero que Dios haya hablado a su vida y podamos poner esta palabra por obra. Bendigo sus vidas, hermanos. En el nombre de Jesús voy a dejar a mi hermano Ernesto, que él va a hacer la oración para finalizar. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante y recuérdese, Cristo viene pronto. Tenemos que estar preparados. Amén. Gloria a Jesús.